Gloria al Señor. Tenemos entonces en nuestra Biblia 1 Corintios 15. Empezaré la lectura en el versículo 20. La palabra de Dios hablando a partir del testimonio de esta preciosa epístola de Pablo a los Corintios. Dice 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando empecé a preparar el mensaje incluí el versículo 24, pero es demasiado. Este siervo inútil que está delante de ustedes no lo pudo soportar. Pero vamos a leerlo nada más para que se den una idea de qué tan pesado está el 24. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Déjeme decirle que ese puro versículo lo sumaría en los 3 mensajes. Por eso renuncié y lo dejé hasta el versículo 23. Y es el 23 el que le voy a pedir que leamos todos a una voz. Estamos en 1 Corintios 20 y déjenme oír todos juntos a una voz el versículo 23. Dice la palabra de Dios: pero cada uno en su debido orden. Ok, vamos a dar tiempo de que lo encuentren algunos que no leyeron, no participaron de la lectura. Búsquenlo para que participen. Somos más de los que se oyeron. Ok, vamos a hacer un intento, ojalá que podamos mejorar ahí. Dice la palabra de Dios en el versículo 23: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ya mejoró. Tengo que oírlos una tercera vez. Ya se me aplicaron, ¿ya ven? Dice la palabra de Dios: pero cada uno. La esperanza del creyente es que así como resucitó Cristo, también los que tenemos puesta nuestra fe en Él, renaceremos. La trascendencia del acontecimiento que celebramos hoy encuentra su principal propósito para el creyente en la realidad de que sí, Cristo alguna vez fue levantado de entre los muertos, pero ese hecho, en el orden que debía aparecer, apareció. ¿Qué es lo que sigue? Que los suyos también resucitemos con Él. Muchos entendemos la expresión popular de echar las campanas al vuelo, ¿sí o no? Como una manera de expresar victoria o triunfalismo o superación. No son pocos los que cuando se detienen a contemplar o meditar respecto del acontecimiento de la resurrección de Jesús llamado el Cristo, lo hacen con una inclinación marcada a algo así. Resucitó, sí, Él vive y ya ha resucitado como dijo que lo haría. Triunfalistas, eufóricos y celebrativos. Cristo vive, dijo que lo haría y lo cumplió. Por otro lado, no son muchos los que cuando consideran el portentoso y sobrenatural acontecimiento sucedido allá en el Gólgota, cuando quieran voltear hacia la eternidad de Dios, la soberanía de Dios, la gratuita gracia de Dios,
la omnipotencia de Dios, la inmutabilidad de Dios. No, las tendencias más marcadas hacia el optimismo y al estímulo de estado de ánimo del mortal. Y así se anuncia la resurrección, se promueve. Y se dice tan fácil, ¿verdad? Semana Santa. Hey, va a ser Easter. ¿Qué te parece si preparamos lo del conejo, los huevos, irlos a esconder? La resurrección, las vacaciones, los días de descanso. Y lo mismo le pasa a la celebración del Viernes Santo. Tuvimos un servicio de resurrección, de crucifixión edificante. Y a este también se refiere la gente con una trivialidad que no trasciende mucho. Hay quienes todavía piensan más o se preocupan más por no comer carne y comer pescado. En vez de considerar o apreciar que en el mundo global se celebra el acontecimiento que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y el testimonio es que nosotros estamos, usted y yo, viviendo en el 2022, después de Cristo. El acontecimiento entonces de su llegada a la tierra, su muerte y su resurrección, parte el tiempo en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Pocos piensan en eso. Un tiempo de apostasía, enajenada por la influencia de este orden mundial y de su degeneración progresiva, es lo que nos invade. La nación escogida por Dios, celebrando la libertad de la esclavitud del pecado, eso es la Pascua. La sangre del Cordero habría de ser aplicada para que el ángel de la muerte no visitara aquella casa en Egipto. Es un hecho histórico y verídico. La historia universal lo registra. Si usted agarra un libro de historia universal y estudia a los egipcios, encontrará ese hecho fehaciente. No lo puede explicar, pero sí tiene que registrar el hecho de que hubo una gran mortandad de primogénitos en la nación, en la cual estaba cautivo el pueblo de Dios. La libertad en Cristo, Dios Jehová se lo estaba dando a los israelitas a través de la Pascua. Un cordero habría de ser sacrificado y la sangre de ese cordero sería aplicada entonces a los postes y a los dinteles de las puertas de las casas donde estuviera un hijo de Dios. Cuando el ángel de la muerte pasase y viera esa sangre, no iba a ejecutar juicio contra esa casa. En toda casa donde no estuviera ahí la sangre, el primogénito de esa casa y el primogénito de sus ganados iba a perecer, y así sucedió. Aquel cordero que había sido sacrificado entonces, como figura o como tipo de lo que habría de acontecer en el Gólgota, ahí derramó su sangre. Una vez que pierde la vida entregándola y es bajado de ahí y es sepultado, Dios le levantó de los muertos y hoy está delante de Dios Padre. Allá lo vio Juan, dado que Dios nos lo revela en su palabra. No sé de usted, pero yo lo creo. ¿Y por qué usted lo cree? Porque Dios nos lo reveló en su palabra y su palabra es verdad. Allá en Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y este es Juan hablando en su revelación. Juan tuvo el privilegio de poder contemplar estas escenas, y así es como las describe: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. El Cordero había cumplido con su ministerio, entregar su vida y derramar su sangre, bajar al sepulcro, al tercer día ser levantado entre los muertos, ayunar del cielo por 40 días para después ascender, para estar con el Padre. Y según nos lo cuenta Juan, allá se encuentra un cordero como inmolado. Podemos ver ahora el superior significado de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El orden divino no salió de agenda, sigue sincronizando cada acontecimiento hoy. Y así ha de seguirlo haciendo hasta la eternidad, desde siempre y hasta siempre. Y en medio de ese desde hasta siempre estamos ustedes y yo hoy día. Y aprenderemos a través de este mensaje que cada uno sucede en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Y vamos a entrar al desarrollo del mensaje. Nada más tiene 3 puntos, así es que síganme. Habrá que pedirle al Señor que nos lo enseñe como Él lo dispone. Padre nuestro, concede a cada uno aquí abandonarnos en tu espíritu, para que tú tomes control de nuestra mente, de nuestra atención. Ruego en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo que las distracciones queden a un lado. Tú vas a hablar a través de este siervo inútil. Y porque es tu voz y tu palabra la predicada, Señor, rogamos que tengas a bien atraernos y atender la revelación en este acontecimiento tan trascendente en la eternidad, no en la historia, en la eternidad. El día que tú fuiste levantado de los muertos. Bendice pues y ministra a cada uno de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene. Tal vez es de consagración entre los hermanos, tal vez de salvación ante aquellos que no se han rendido a ti todavía. Nosotros no lo sabemos, pero gloria a tu nombre, tú sí lo sabes. Y es por eso que a ti te lo estamos pidiendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Encontrar en la historia, en las culturas, en las naciones, aún en los territorios y en los tiempos más inhóspitos, un acontecimiento como el de la resurrección de un hombre es literalmente imposible. Estamos ante la resurrección de Jesús, llamado el Cristo, y solamente por cuestión de semántica tengo que decirle no es resucitación. Debemos de notar y entender la diferencia que hay entre ambas. La ciencia considera viable y posible la resucitación, aún los casos más notables en los que alguien bajo un estado de inconsciencia o estado letárgico logra recuperar la conciencia. Tales casos siguen siendo considerados resucitación. Como protocolo en la atención médica hay maniobras de resucitación, ustedes y yo las conocemos. Pueden incluir uso de algunos fármacos, masajes en el pecho, respiración de boca a boca y algunos otros. Eso es resucitación. Pero la resurrección es algo completamente diferente. Al referirnos a este acontecimiento, tenemos que entender que nuestra versión bíblica de Reina Valera en la Biblia, estaremos leyendo la palabra resucitó o resucitado. Sin embargo, el significado en el lenguaje original es resurrección, no resucitación. De ahí que usted escuchará a su servidor decir resurrecto o resurrectado. En el idioma inglés sí se usa así. Los que saben dicen que tal término y tal significado se escuchó primero en latín,
hasta el siglo III y su traducción al español llegó hasta el siglo IV, un siglo después. Término y significado que no se estandarizó sino hasta después del siglo XIII. Los traductores de nuestra versión en español, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos sacerdotes católicos, ya aplican el concepto de resurrección, pero al no ser un término oficialmente considerado como tales en el español castizo, las formas lingüísticas de resurrecto o resurrectado no las veremos como tales en nuestra actual versión. No obstante que estas formas de expresión sí se han traducido así ya en otros idiomas. De manera que he querido aclarar esto porque la resurrección es diferente a la resucitación. Digo esto porque hay corrientes que dicen que la resurrección de Cristo no fue tal, que tal vez solamente fue un estado letárgico de Jesús, que sí había perdido mucha sangre y esa condición, bueno, puede haber causado que él perdiera el conocimiento y por eso todos asumieron que había nada más caído en un estado letárgico, pero no es el caso. El Padre no le levantó de los vivos aletargados, no, lo levantó de los muertos. Es clara la palabra de Dios. Así es que habiendo hecho esta aclaración, abordamos entonces el punto número 1 de nuestro mensaje. Cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Punto número 1, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Lo primero que habremos de considerar en esta declaración es el pretérito perfecto con el que queda así plasmada la expresión. Ha de haber resucitado o resurrectado. Una acción ya ejecutada, no queda espacio a la especulación, no queda lugar a la duda y las suposiciones ociosas que pretenden hacer dudar de que tal hecho no aconteció tal cual. Si nosotros leemos en el mismo capítulo 15 de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, podemos leer a partir del versículo 3, en donde la palabra de Dios nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. De manera que si seguimos leyendo, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Es que la resurrección de Cristo es un hecho comprobable. Fueron muchos los testigos oculares y presenciales de su resurrección. Aquí Pablo se los enlista a los Corintios. De manera que la vigencia que aplica la resurrección de Cristo en favor del verdadero Hijo de Dios o la verdadera hija de Dios es que con su resurrección confirma que nosotros viviremos con Él. Con su resurrección confirma que viviremos con Él. El mismo Pablo le dice así a los Corintios, segundo a los Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. El poder de Dios para con vosotros. Miren, tenemos que hacer una pequeña pausa para digerir lo que el apóstol Pablo está escribiendo en este versículo 13:4 de segunda a los Corintios. Porque aunque fue crucificado en debilidad, claro que fue sacrificado en debilidad. Cuando Él subió a la cruz, Él tenía poder de con un parpadeo matar a todos los soldados romanos.
Él tenía poder para con un mismo parpadeo matar a todos los judíos que estaban acusándole, pero se hizo débil. Su ministerio estaba marcado desde la eternidad. Habría de ir y poner su vida a cambio de la nuestra. Y tuvo que proceder en debilidad. Por eso dice la palabra de Dios, porque aunque fue crucificado en debilidad, como un cordero delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, dice allá Isaías 53. Y luego dice, vive por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Sí, vive por el poder de Dios. Hechos 13:30 dice, mas Dios le levantó de los muertos. Y el versículo 31, y él se apareció durante muchos días, ¿sabe cuántos? 40. A los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Después de resurrecto los encuentra otra vez en Galilea, ¿verdad? Les dijo que allá se iban a ver. Y allá se vieron. Así fue como se le apareció al incrédulo de Tomás. Porque la primera vez que él se manifiesta, Tomás no estaba. Ya ven la importancia que es estar en la casa de Dios cuando debe estar. Se pierde bendiciones. ¿Qué andaba haciendo Tomás? ¿Quién sabe? Pero no estaba. Llega, se manifiesta, interactúa con los suyos, inclusive come y se desaparece. Pasados 8 días, dice la palabra de Dios, que se vuelve a aparecer entre ellos, y ahora sí ya estaba Tomás ahí. La gracia de Dios. Bien podría haber dejado a Tomás esperándolo colgado, ¿no? No estuviste, te muelas, te perdiste la bendición. Pero no va, y esta vez prácticamente podríamos decir, y hay comentaristas que dicen, la razón por la que él regresa 8 días después es por Tomás. Él ya había visto y ya se había manifestado delante de los demás, pero faltaba Tomás. Y yo no sé de usted, pero conociendo al maestro, Tomás estaba consciente de la osadía que había cometido y decir, no, pues ustedes dicen que resucitó. Ustedes dicen que ya lo levantó de los muertos y vino aquí a visitarlos y aquí comió con ustedes. Pero hasta que no lo vea, no voy a creer. Ahora resulta que está ahí Tomás y el maestro se le presenta. ¿Usted se imagina a Tomás? ¿Cómo se lo imagina a Tomás? ¿Bien fervoroso? ¿O así como? Sabe que el maestro está enterado de lo que él piensa. En otras palabras, sabe el maestro la incredulidad que él ya expresó. Y es curioso que de los 11 que estaban ahí, a Tomás le habla por su nombre. Tomás, es contigo. Ay, ay, ay. Ven. ¿Cómo debe haber avanzado Tomás, verdad? Así de puntitas. Mira. Mete tu dedo. Y ahí está Tomás probablemente con el dedo tembloroso. ¿Ya? Ahora, extiende tu mano y métela en mi costado. ¿Se imagina la sensación de Tomás sentir esa herida del maestro? ¿Ya? Dios mío, Dios mío. Porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe que usted y yo somos bienaventurados? No hemos visto ese cuerpo,
pero el Espíritu Santo da testimonio de que Él resucitó. Y por eso somos bienaventurados. La exhortación que el maestro le hace a Tomás es una exhortación que queda ahí para todo aquel que en algún tiempo de la historia, hasta la eternidad, oiga de este suceso. No seas incrédulo, sino creyente. Tú conoces el mensaje de la cruz y de la resurrección del Maestro. ¿Sabes por qué lo estás conociendo? Para que no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Vive por el poder de Dios. Él se apareció por muchos días. Y cuando encuentra a aquellos en Galilea, no para ahí, pues esto había sucedido apenas una semana, 10 días, cuando mucho después de haber sido crucificado. Y él pasó 40. Cuando dice Hechos 13:40, pues también nosotros somos débiles en Él. ¿Por qué débiles? Nada más estamos muertos en pecado. Es como el hombre natural está, muertos en pecado. ¿Más débiles? Pueden llegar a un cadáver y darle una patada, y ¿qué hace el cadáver? Nomás por la patada es todo. Pero viviremos con Él por el poder de Dios, para con vosotros el poder que da vida. Cuando leemos ese versículo 20, lo encontramos, y me estoy refiriendo al capítulo 15 de 1 Corintios, encontramos la parte medular de lo que Pablo le está diciendo a los corintios, y queda revelado así para edificación de todos los creyentes. Porque dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Note usted lo que dice: primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo, en su debido orden, fue el primero que resucitó. En el plano espiritual no es el único. Él fue las primicias de los que durmieron es hecho. Los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Mira conmigo el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, dice, perecieron. Y bueno, no es que perecieron, ¿verdad? Sería necesario ver el contexto de los versículos previos para entender que eso de que perecieron es solo en el contexto de una presuposición que dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces nadie resucitaría. Pero aquí, gracias, se citan los que perecieron, ¿lo ven? Los que perecieron. Entonces, si nos estuviéramos recibiendo, si la palabra de Dios se estuviera refiriendo únicamente a Cristo, sería uno. Entonces sería la primicia. Pero no dice la primicia, dice las primicias. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces tenemos que entender un poquito el concepto de las primicias. Vamos a ir rápidamente. Lo puedo explicar, pero es un poquito más complejo explicarlo que si lo vemos en nuestra Biblia. Vamos todos a Levíticos 23. Levíticos 23. Porque Pablo se encarga de instruir a los corintios bajo la connotación teológica, bíblica. Mire lo que dice Levíticos 23,
Empezaré a leer en el 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcas las gavillas, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Las primicias entonces de las cosechas que se ofrecían a Jehová tenían que ser presentadas delante del sacerdote para que fueran precisamente ofrecidas a Jehová. Y la ley levítica marca que tenía que tener una gavilla. Una gavilla estaba compuesta, imagínense, un racimo pues de espigas de trigo. Entonces tenía que traer una gavilla, un manojo de los primeros frutos. Cuando entraran a aquella tierra y por primera vez cultivasen, habrían de traer entonces una gavilla y tendrían que traerla para ofrenda a Jehová. Esta gavilla no tenía una sola espiga, tenía muchas espigas. Y la razón o el propósito por el cual debía cumplir con presentar esta gavilla era una bendición de parte de Jehová para el resto de la cosecha. Esto es lo primero que estoy cosechando. Vendría el agricultor, el hijo de Dios, el israelita, y lo traería delante del sacerdote y decirle: esta gavilla son las primeras cosechas, las primeras espigas de mi cosecha, las traigo en ofrenda a Jehová. El sacerdote lo recibiría y entonces cumpliría el rito para ofrecerla a Jehová. Hasta entonces el agricultor no había tocado nada de la cosecha, sino hasta que presentara esas primicias. Una vez que esta ceremonia se cumplía y esa primicia había sido presentada delante de Dios, delante de Jehová, entonces la bendición de Dios estaría sobre el resto de la cosecha y el agricultor podría entonces alimentarse de la misma. ¿Me está siguiendo? Cuando Pablo escribe a los Corintios y dice que la resurrección de Cristo son las primicias, está dando a entender que no es una sola espiga. Habrá otros que van a resurrectar con él. Si bien Cristo es las primicias, todos los creyentes somos el resto de la cosecha. Ojalá que me haya podido explicar. Hermano, nos espera una vida eterna. La resurrección no es solamente un acontecimiento, la resurrección de Cristo no es solamente un acontecimiento al que podemos voltear hacia atrás y decir: ah, mira qué bueno. No, pues sí, fue bien, sí, dijo que resucitaría, y sí, mira, Dios le levantó a los muertos. Y sí, se le apareció mucho, sí, no, pues sí, pues qué bueno, no. Es todo eso, pero alcanza
los que somos de Él. Porque habiendo Él resucitado de los muertos, usted y yo tenemos la esperanza, si somos verdaderos hijos de Dios, de ser resucitados, porque nosotros somos el resto de la cosecha. Primicias de los que murieron es hecho. Y ahí es donde entra el orden. Vamos a ver cuál es ese orden. Punto número 2. Cada uno en su debido orden, ¿verdad? La muerte por uno la resurrección. Pablo va a ilustrar este argumento estableciendo un paralelismo que tiene que ver con el versículo 21 y 22 de nuestro pasaje, 1 Corintios 15. Porque dice así, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Entre el primer Adán y el postrer Adán se establece que por el primer Adán entró la muerte en el mundo, según Romanos 5:12. Usted sabe ese versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por el segundo Adán, que es Cristo, entró la resurrección y la vida. Juan lo expresa así en 11:25, ahí en su evangelio. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estaba hablando con las hermanas de Lázaro. Después de que le habían reclamado: Señor, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Tranquilas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así es que por nuestra unión congénita, los mortales de este lado de la eternidad, por nuestra unión congénita con la primera cabeza de la raza humana, que es Adán, todos morimos en la muerte de Adán, dado que todos pecamos. Por nuestra unión espiritual, y siempre y cuando tengamos esa identificación espiritual, el testimonio de salvación y vida eterna, por la fe en la segunda cabeza, que es Cristo, por la fe en Cristo, todos los que somos elegidos por Él somos vivificados. Por lo anterior, entonces, solo nos queda considerar la palabra que registran estos dos versículos cuando refiere a todos. Todos. ¿Cuáles dos versículos? Pues los acabamos de leer. Mire lo que dice el 21 otra vez. Porque por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos. Ahí aparecen las dos veces todos. ¿Lo está viendo? Ok. Entonces, mientras que en Romanos 5 se está refiriendo a un todo de toda la humanidad, es un todo total. Todos están, habiendo nacido en Adán, todos están condenados, todos están muertos, todos somos simiente de pecado, porque así nacimos genéticamente hablando. Ya en el versículo 11 en el capítulo 11 de Juan, es un todos limitado, sineduquético diríamos, porque se aplica, notémoslo, a los que están en Cristo. Entonces es un todo total y universal, y después es un todo de los que están en Cristo. No es un todo igual, aunque se escribe igual. Porque así como en Adán todos mueren, sí, todos los que nacimos físicamente, porque nacimos en simiente de pecado, también en Cristo todos se refiere a los que están en Cristo.
serán vivificados. Y si tenemos duda, oiga hermano, pero ahí sí dice que todos. Sí, pues por eso aparece el versículo 23, donde ya nos hace un desglose de todos de los que están en Cristo. El desglose que vamos a ver es que primero Cristo y después las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego hay un tercer grupo que ya no vamos a ver en este mensaje, cuando dice el versículo 4, luego el fin, cuando entregues al reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cerremos este punto del mensaje entonces con esta conclusión o con esta tesis. Todos aquellos contados en Adán los somos por nacimiento natural. Nacimos físicamente, ahí estamos todos los que somos contados en Adán. Todos aquellos contados en Cristo, no lo somos así por naturaleza, sino por la gratuita gracia de Dios, la cual no se aplica a todos, sino solo a los que creen. Solo a los que creen. Aquí tenemos entonces un duro revés al universalismo y a quienes lo predican, y a quienes lo creen, y a quienes lo proclaman. No hay tal en la Biblia para la salvación. No. Está circunscrita para los que creen. Juan 1:12 lo dice así: mas a todos los que recibieron, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si aquel no cree, discúlpeme, pero perdóneme, tal vez será criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Usted está en Adán, a menos que crea. ¿Y qué necesito para creer? Que Dios le dé la fe. Entonces toda la salvación depende de Dios, no de usted. Los cuales no son engendrados de sangre, sigue diciendo el versículo 13, ni de voluntad de carne. No es que yo quiera, no es mi decisión. No. La salvación es de Jehová. Dios es el propulsor, el ejecutor y el autor de la salvación del mortal, que siendo elegido por Él, recibe la fe para creer. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cómo habrían de creer? Pues por la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Cuando Dios me la da, ahora ya la tengo, ahora puedo ejercerla. Así es que por eso dice el punto número 2, la muerte por uno. La muerte por uno, Adán, por uno la resurrección, Cristo. Esa es la trascendencia que tiene la resurrección. Cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Su debido orden es un divino orden. Pablo va a utilizar un vocablo griego que, si estuviera bien pronunciado, sonaría como tagma, para referirse a orden. Y este en griego es un término militar para designar las distintas filas de soldados en formación. ¿Usted ha visto cuando un ejército marcha? El orden con el que van avanzando. Parece que están pegados, ¿no? Los soldados van en aquel desfile y conforme avanza uno, avanza el otro. Y el paso es exactamente de la misma longitud, y es una sincronización. Van ahí 1000 soldados y van caminando como uno, pero cada uno va respetando su orden. Ese es el sentido que tiene aquí la expresión que Pablo usa cuando dice cada uno en su debido orden. No se puede salir. ¿Qué le pasaría a un soldado si se sale del orden? Primero le dan la torre a todo el escuadrón, no a todo
a todo el pelotón, a todo el regimiento ahí. Cada uno a su debido orden. Con su mención indica que hay 3 filas en la resurrección de los justos. Como les dije hace un momento, en este mensaje solamente citaremos 2 de esas 3. La primera son las primicias, y ya lo expliqué suficiente. Cristo es primicia, pero aquí no dice primicia, dice primicias. Así es que tenemos que notar que el plural al que se refiere el escritor sagrado deja un espacio para suponer que lo que Mateo nos revela en 27, 52 y 53 completa ese plural al que se está refiriendo Pablo en su primera carta a los Corintios. 27, 52 y 53 dice la palabra de Dios desde el 51, mire, y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es el momento en el que él está entregando el Espíritu. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, ¿cuándo? ¿Cuándo salieron de los sepulcros? Después de la resurrección de él. Al momento que el Señor que Jesús entrega el Espíritu en la cruz, el velo del templo se rasca de arriba abajo para dar franca entrada a la presencia del lugar santísimo, de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ya está usted identificando las otras espigas que forman parte de esa gavilla. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Voy a decirlo en lenguaje coloquial: la primera tanda de resurrectos después de Cristo resurrectaron cuando él resucitó. Y no dudo que cumplidos los 40 días que el Señor ascendió al cielo, aquellos también. Ese es el orden. Cada uno en su debido orden. En su debido orden. Ahí están los que resucitaron como parte de las primicias. Después dice, número 2, los que son de Cristo. ¿Usted es de Cristo? Gloria al Señor. Entonces usted tiene una prerrogativa única por ser de Cristo. ¿Cuál? El de resucitar con Él. ¿A poco, hermano? ¿A poco no? Le preguntamos a la Biblia para que nos veamos usted y yo, o que pudiéramos cuando menos alcanzar a mordisquear por la orillita esta verdad. Primera los Tesalonicenses 4, versículo 14. La palabra de Dios declara y dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con esto queda ya bien hecho el desglose de ese todos, que
nunca significó, ha significado o significará un sentido totalitario o universal, sino selectivo y personal. La celebración de la resurrección de Cristo entonces tiene vigencia en la vida de todo aquel que cree. Si usted cree, va a resucitar con él. Si usted no cree, diríamos gracias por participar, pero usted no va a resucitar. De ahí que el llamado a conocer todas estas verdades sea para que usted crea, para que usted crea. Hasta su resurrección, todo lo que el maestro había anunciado, todo lo que los profetas habían anunciado, todo lo que el salmista ya en sus 150 alabanzas había anunciado, sucedió. Y entre todo eso que se ha dicho hasta entonces y desde entonces, habla de que todo el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y ese es el mensaje del Evangelio. Que cuando Él murió resolvió el gran abismo que había entre Dios y el hombre. Con esa muerte aplacó su ira e hizo posible la reconciliación. Aquella que tenía en el Edén antes de que Adán cayera, ya es posible por medio de Cristo. Con su resurrección, el Padre aceptó el sacrificio intercesor de su Hijo y su ira y su justicia quedaron satisfechas. Por eso podemos decir hoy que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, ¿verdad que no se trata nada más de canicas denominacionales? ¿Verdad que no se trata nada más de una oración animosa? Cada uno en su debido orden. Ya estamos en las filas, en ese orden. ¿No cree que ya es tiempo de que usted se alinee a ese orden como hijo de Dios? Y en ese orden ordene las prioridades de su vida respecto de todo lo que debe ser puesto en su debido orden. Primero Dios y después todo lo demás. Ese es su debido orden. Si usted, que no tiene su fe puesta en Cristo Jesús, entonces ¿de qué me sirve? Usted no está aquí esta tarde como chiripada, como casualidad. Está aquí para cumplir un propósito. Y esta tarde se ha acercado a usted el Evangelio. Y si usted ha podido entenderlo y ha oído, vivirá en arrepentirse de sus pecados y creer para así poder ser parte de los que estamos en Cristo. Por estar en Cristo, resucitaremos con Él. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga.